En el episodio anterior hablamos de uno de los momentos más trágicos de la historia social chilena, la matanza de Santa María de Iquique, ocurrida el 21 de diciembre de 1907. En ese episodio exploramos cómo miles de trabajadores del salitre, junto a sus familias, se reunieron en la escuela Santa María exigiendo mejoras laborales y salariales, solo para ser brutalmente reprimidos por el Estado. Este hecho, lejos de ser un episodio aislado, es un reflejo de una problemática mucho más profunda y persistente, la llamada cuestión social. En este episodio vamos a sumergirnos en el origen, desarrollo y persistencia de la cuestión social entre los siglos XIX y XX, conectando los grandes debates europeos con las realidades latinoamericanas y en especial con la chilena. Analizaremos cómo surgió este concepto, cuáles fueron sus causas y consecuencias y cómo diferentes corrientes ideológicas y políticas intentaron responder a los desafíos que planteaba. Además, veremos cómo los trabajadores se organizaron y lucharon por sus derechos y cómo el Estado respondió a veces con represión y otras con reformas sociales. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Un Café con la Historia. La expresión cuestión social nace a mediados del siglo XIX en Europa, en medio de la Revolución Industrial. Los cambios tecnológicos y económicos transformaron radicalmente la vida de millones de personas. El campo se vació, las ciudades crecieron de manera descontrolada y surgió una nueva clase social, el proletariado, el cual se encontraba sometido a condiciones de vida y de trabajo extremadamente precarias. En palabras del historiador James O. Morris, la cuestión social es la totalidad de consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes, una nueva forma dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad, la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses del nuevo proletariado, huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares y cierta popularidad de las ideas extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los trabajadores. Entre las causas estructurales que podemos encontrar para explicar la cuestión social, encontramos, en primer lugar, una industrialización acelerada. La mecanización y el auge de las fábricas generaron una demanda masiva de mano de obra, pero también la explotación laboral, jornadas extenuantes y salarios bajos. En segundo lugar, la urbanización descontrolada. El éxodo rural llevó a la formación de barrios obreros insalubres, hacinados y sin servicios básicos. En tercer lugar, la desigualdad social. La riqueza se concentró en manos de la burguesía industrial, mientras la mayoría vivía en la pobreza. En cuarto lugar, ausencia de protección social, ya que no existían leyes que protegieran a los trabajadores ante accidentes, enfermedades o despidos. Y por último, una crisis moral y cultural, el debilitamiento de los lazos comunitarios y familiares, la proliferación de vicios como el alcoholismo y la prostitución y la falta de educación y oportunidades. En Chile, el término fue introducido por Augusto Orrego Luco y rápidamente asociado a problemas como el analfabetismo, la prostitución, el alcoholismo, el hacinamiento, las enfermedades, las huelgas y la proletarización. El proceso de modernización fue desigual. Mientras la élite disfrutaba de los beneficios del auge salitrero y los viajes a Europa, la mayoría de la población urbana y minera vivía en condiciones de extrema precariedad. Como consecuencias podemos encontrar, en primer lugar, conflictos sociales y huelgas, ya que se generó un descontento que llevó a la organización de sindicatos y a la realización de huelgas y protestas masivas, como también el surgimiento de debates ideológicos, en el cual surgieron diferentes corrientes de pensamiento que intentaron explicar y resolver el problema, como por ejemplo los conservadores, liberales, socialistas, anarquistas y sobre todo católicos sociales. También encontramos como consecuencia la intervención estatal. La presión social obligó a los gobiernos a promulgar las primeras leyes sociales y a debatir el papel del Estado en la protección de los trabajadores. Y por último, una persistencia de la desigualdad. A pesar de todas estas reformas, la pobreza y la exclusión siguieron siendo problemas estructurales que se arrastran hasta el presente. Frente a la cuestión social, surgieron diversas respuestas institucionales y doctrinarias, cada una con su propia visión sobre las causas y soluciones del problema. A continuación, conoceremos y compararemos las principales corrientes y su aplicación tanto en Europa como en América Latina y en específico con el caso chileno, partiendo con la Iglesia Católica a través de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en la cual reconoció la gravedad de la cuestión social y propuso una solución basada en la justicia social, la caridad y la cooperación entre clases. La encíclica condenó tanto la explotación capitalista como el socialismo revolucionario, defendiendo la propiedad privada pero exigiendo condiciones dignas para los trabajadores, salarios justos, descanso, protección de mujeres y niños y la intervención del Estado en defensa de los más débiles. En Chile,
La influencia de Rerum Novarum fue profunda. Los partidos conservadores y la élite comenzaron a dividirse entre quienes apoyaban el nuevo énfasis social y quienes defendían los antiguos principios. Surgieron organizaciones de beneficencia, mutuales y sindicatos cristianos, y se promovió la idea de que la solución debía ser moral y religiosa y no solo económica. A su vez, el liberalismo, principalmente el reformista, especialmente en Alemania bajo Otto von Bismarck, impulsó las primeras leyes de seguridad social en Europa. Bismarck, preocupado por el avance del socialismo y la conflictividad social, promulgó leyes de seguro de enfermedades, accidentes laborales y de vejez e invalidez, estableciendo el modelo de estado de bienestar. Estas reformas, aunque limitadas, marcaron un giro respecto al laissez-faire y sentaron las bases para la intervención estatal en la protección social. En Chile y otros países latinoamericanos, el liberalismo radical promovió la idea de que el Estado debe regular el mercado y proteger a los más vulnerables, impulsando leyes sobre descanso dominical, accidentes laborales y habitaciones obreras. Por su parte, el marxismo, desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels, interpretó la cuestión social como resultado de la explotación capitalista y la lucha de clases. Marx propuso la revolución proletaria como única solución, abogando por la abolición de la propiedad privada y la construcción de una sociedad sin clases. Para el caso chileno, Luis Emilio Recabarren fue el principal difusor del marxismo, fundando el Partido Obrero Socialista en 1912 y promoviendo la autoemancipación de los trabajadores. Citado: "La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los mismos trabajadores". La prensa obrera, los sindicatos y los partidos socialistas jugaron un papel clave en la organización y educación de los trabajadores, difundiendo ideas revolucionarias y promoviendo la acción directa. El anarquismo, representado por Mikhail Bakunin y Piotr Kropotkin, rechazó tanto el Estado como el capitalismo, proponiendo una sociedad libre, federalista y autogestionada, basada en la cooperación voluntaria y la abolición de toda jerarquía. Los anarquistas promovieron la acción directa, la huelga general y la educación popular como medios para alcanzar la emancipación. En Chile, el anarquismo tuvo influencia en sectores portuarios y mineros, organizando sindicatos y promoviendo huelgas y protestas radicales. Las manifestaciones obreras fueron la expresión más visible de la cuestión social. A través de huelgas, protestas y organizaciones sindicales, los trabajadores lucharon por mejores condiciones de vida y de trabajo, enfrentando la represión y la indiferencia de las élites. El 1 de mayo de 1886, más de 200.000 trabajadores estadounidenses se declararon en huelga, exigiendo la jornada laboral de 8 horas. En Chicago, la protesta culminó en la revuelta de Haymarket, donde una bomba lanzada durante una manifestación provocó la muerte de varios policías y obreros. El juicio posterior condenó a muerte a 8 líderes sindicales anarquistas, conocidos como los Mártires de Chicago. Este hecho dio origen a la conmemoración internacional del Día de los Trabajadores. La reivindicación básica eran 8 horas para trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. La represión y el sacrificio de los mártires de Haymarket se convirtieron en símbolo de lucha obrera mundial. Por su parte, en Chile, en 1903, ocurre la huelga portuaria de Valparaíso, uno de los primeros y grandes movimientos sociales del país. Los estibadores y trabajadores portuarios exigieron reducción de jornada y aumento de salarios. La negativa de la compañía a negociar y la contratación de rompehuelgas provocaron una huelga masiva que fue reprimida con violencia, al menos 50 muertos y 200 heridos. Los huelguistas incendiaron edificios y atacaron el periódico El Mercurio, símbolo de la prensa burguesa. La huelga motivó la creación de periódicos obreros como El Mata-7 y El Vaporino, y generó un debate nacional sobre la cuestión social, influyendo en la prensa y el parlamento. El cartismo fue un movimiento político y social que surgió en Reino Unido entre 1838 y 1848, impulsado por la clase obrera para exigir reformas políticas como el sufragio universal masculino, el voto secreto y la representación parlamentaria. Aunque el Parlamento rechazó sus peticiones y reprimió las huelgas, el cartismo contribuyó a la conciencia política de los trabajadores y a la aprobación de leyes laborales como la ley de 10 horas. El ludismo, por su parte, fue una forma de protesta obrera que consistía en la destrucción de máquinas, símbolo de explotación industrial. Aunque fue reprimido con dureza, el ludismo evidenció el descontento y la resistencia de los trabajadores ante la mecanización y la pérdida de empleos. En el caso argentino, la huelga general de noviembre de 1902 fue la primera de alcance nacional, iniciada por los estibadores de Buenos Aires que se negaban a cargar bolsas de más de 75 kilos. La Federación Obrera Argentina, de orientación anarquista, convocó la huelga enfrentando la oposición del Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores. La represión estatal incluyó la promulgación de la ley de residencia que permitía la expulsión de extranjeros considerados peligrosos.
Las huelgas generales se convirtieron en armas frecuentes del movimiento obrero argentino, expresando cambios en la estrategia, objetivos y formas de organización. En Europa y América Latina, las huelgas y protestas obreras se multiplicaron. La huelga de la carne de 1905, la huelga de salitrera de Iquique de 1907, la huelga general de Rosario de 1904 y muchas otras. Cada una de estas manifestaciones evidenció la capacidad de organización y resistencia de los trabajadores, así como la respuesta represiva o reformista de los estados. La respuesta del Estado ante la cuestión social fue ambivalente. Por un lado, represión violenta, por otro, la promulgación de leyes sociales que buscaban mitigar los conflictos y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El caso más emblemático en Chile fue la matanza de Santa María de Iquique. Ante la huelga salitrera, el gobierno respondió con tropas y buques de guerra, ordenando el desalojo de los huelguistas de la escuela Santa María. La negativa de los trabajadores a abandonar el recinto llevó al general Silva Renard a ordenar abrir fuego. Entre 2.200 y 3.600 muertos según diversas fuentes, incluyendo mujeres y niños. La represión estatal buscaba mantener el orden y proteger los intereses de la élite salitrera, pero generó una profunda conmoción social y política, impulsando el debate sobre la necesidad de reformas y la protección de los derechos laborales. A partir de la presión social y las huelgas, el Estado chileno comenzó a promulgar las primeras leyes con objetivos sociales, como por ejemplo la Ley de Descanso Dominical, la Ley de la Silla, la Ley de Habitaciones Obreras, la Ley de Accidentes de Trabajo y la Ley de Salas Cunas. Estas leyes, aunque limitadas y muchas veces de difícil aplicación, marcaron el inicio de la legislación social en Chile y sentaron las bases para el desarrollo posterior del estado de bienestar. En 1924, Chile promulgó un conjunto de leyes sociales que incluyeron el seguro social, la regulación de las relaciones laborales y la protección de los sindicatos. El Código del Trabajo de 1931 sistematizó estas normas, estableciendo derechos básicos para los trabajadores y reconociendo la personalidad jurídica de los sindicatos. Sin embargo, la legislación laboral fue un arma de doble filo. Por un lado, reconocía derechos y promovía la organización sindical. Por otro, buscaba corporativizar y neutralizar la protesta laboral, limitando las demandas a lo estrictamente laboral y restringiendo la acción sindical. La cuestión social no es solo un fenómeno del pasado. En el siglo XXI sus manifestaciones persisten bajo nuevas formas: precariedad laboral, informalidad, crisis habitacional y desigualdad. La expansión de la precariedad laboral ha sido caracterizada como una metamorfosis de la cuestión social. El precariado es una nueva clase social, marcada por empleos temporales, bajos salarios, inseguridad y falta de protección legal y sindical. La flexibilización y la desregulación del mercado laboral han debilitado los derechos conquistados por el movimiento obrero, generando incertidumbre y vulnerabilidad. La informalidad laboral afecta a millones de trabajadores en América Latina, privándolos de seguridad social, estabilidad y derechos básicos. La crisis habitacional se manifiesta en el hacinamiento, la falta de vivienda digna y la proliferación de barrios marginales. La desigualdad, lejos de disminuir, se ha profundizado, generando nuevas formas de exclusión y conflicto social. Los movimientos sociales contemporáneos, desde sindicatos hasta organizaciones de trabajadores informales y migrantes, continúan luchando por derechos, dignidad y justicia social. La prensa obrera, ahora digital, sigue siendo un espacio de denuncia y organización. La reflexión final es clara: la cuestión social sigue siendo el corazón de los debates sobre el trabajo, la justicia y la dignidad humana. Comprender su historia es fundamental para enfrentar los desafíos presentes y construir sociedades más justas y solidarias.